Vamos a seguir en Lucas 22 y dejemos a la palabra de Dios hablar a nuestros corazones. Lucas 22. Son tiempos de voltear a Dios, estamos viviendo tiempos de voltear a Dios, que las personas que no lo conocen, que vean que las situaciones que están pasando en el mundo son llamados de Dios, pues, para voltear a verlo, para clamar a Él, para buscar salvación en Él. Siempre ha habido noticias y muchas de ellas tristes o alarmantes y pues continúan constantemente. Esta semana en particular, estas cosas que pasaron en Acapulco, los huracanes, en otros lugares del mundo ha habido inundaciones, por muchos lados violencia y protestas. Continúan los tiroteos, que ya alguna vez hablamos acerca de eso, pues, que hay en el corazón del hombre, en la mente de las personas para hacer este tipo de cosas. La criminalidad sigue en aumento, la pobreza sigue en aumento, los casos de migración, búsqueda de esperanza en el corazón de las personas que los impulsa a dejar sus países, sus localidades y buscar una mejor vida en otro lugar, y regularmente no es como lo habían pensado, pues. Pues obviamente las guerras, los ataques a gente inocente, muertes, y el hombre regularmente endurece su corazón, y es tiempo de que el hombre tenga un corazón sensible, que esas cosas quebranten el corazón y el orgullo del ser humano para voltear a Dios en búsqueda de salvación y de esperanza, de consuelo, de dirección. Estos textos que estamos viendo en el capítulo 22, vamos a ver que nos presentan una carga de emociones en el corazón del Señor Jesucristo. Es difícil de percibir en el texto bíblico las emociones, ¿verdad? Cuando escribimos un mensaje, un correo electrónico, podemos hablar de cosas certeras, de información, de verdades o de hechos, pero no es difícil transmitir las emociones. Cuando a veces le escribo a mí con mayúsculas, ¿verdad? Un mensaje normal, me dice, ¿por qué me gritas? No le estoy gritando, son mayúsculas, pero las mayúsculas transmiten fuerza, emoción, ¿no? Y cuando leemos el texto bíblico, el texto bíblico nos abre el corazón, nos abre las emociones en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y algunas de ellas son muy claras, y por ejemplo, los textos anteriores que vimos cuando se acerca a la tumba de Lázaro en Juan, que está muy cerquita de la entrada a Jerusalén. Ese momento de la resurrección de Lázaro está muy cerquita en tiempo a la entrada en Jerusalén, cuando el Señor Jesucristo llora. En dos ocasiones, en un periodo muy cercano, el Señor Jesucristo llora sobre la ciudad por la incredulidad de las personas, y entonces está muy sensible, pues, ¿verdad? Al llanto, al quebranto, a la sensibilidad. Pero también Mateo, en este tiempo, después de la cena que vamos a ver hoy, dice que el Señor Jesucristo estaba muy entristecido, dice, está entristecido y angustiado en gran manera. Está triste y angustiado en gran manera en su oración, ahí en el huerto. Y luego Hebreos 12 es el que nos da claridad, o nos da el sentimiento, no solamente sentimiento, sino lo que hay atrás de todo lo que mueve este tiempo, este momento, ¿verdad? Previo a la muerte de Jesucristo. Dice, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio.
Si no me equivoco, 12:1. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo supremo de lo que iba a lograr, lo que iba a acontecer en esa cruz y lo que él iba a redimir o a comprar con su muerte. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice el texto 22:1 que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama de la Pascua. Esta fiesta sabemos que fue ordenada por el Señor en el libro de Éxodo, ¿verdad? Para la salida del pueblo de Israel de Egipto. En Éxodo 12 menciona la fecha de la conmemoración. De hecho, esa salida iba a ser el primer mes. A partir de la salida de Egipto era como borrar la cuenta de años y de meses del pasado e iniciar una nueva cuenta propia, pues, a partir de la salida de Egipto. Dice, este es el primer mes, llamado Nisan, y en el 14 día, en el día 14, se va a escoger a un cordero sin mancha, y especifica el propósito de ese cordero sin mancha, ¿verdad? Y era que la sangre les iba a guardar de la muerte. La sangre del cordero era para guardarles de la muerte. Y el nombre Pascua viene del ángel de Jehová que iba a pasar. Pasar es la palabra. En el hebreo es Pascua, pasar. ¿Cómo se pronuncia en hebreo? Pesar. Con una J al final. Ajá. Y es esa palabra, pasar, porque el ángel que iba a dar muerte a los primogénitos de los egipcios iba a pasar de largo donde había sangre. Ese es el sentido de la Pascua, ¿verdad? Si bien el momento es muy importante, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pero el foco de la Pascua es el cordero y la sangre del cordero, ¿verdad? Que libra de la muerte. Ese es el centro de la Pascua, de la fiesta. Y se acerca este día en Jerusalén. Y en el versículo 2 dice, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Esto subrayenlo ahí porque es de llamar la atención. ¿En qué debería de estar ya puesta la atención de los sumos sacerdotes, de los principales sacerdotes? ¿Dónde debería de estar su atención? En la celebración de la Pascua. Vimos la semana pasada que la gente admiraba la belleza del templo, y el Señor les dice, la belleza del templo va a ser destruida. El objetivo del templo es la presencia de Dios entre su pueblo. Y sucede lo mismo aquí. Los sacerdotes deberían estar puestos a la vista en la celebración de la Pascua, lo que significaba para beneficio del pueblo, que era el perdón de pecados para el pueblo, pero su foco, vean cómo está completamente fuera, y está en la muerte de Jesucristo, dar muerte a este Jesús. No le voy a llamar Jesucristo todavía, es decir, es Jesús el Cristo. Para ellos es Jesús de Nazaret, el revolucionario, el falso profeta, el que tiene demonio y está desviando a la gente y va a provocar que los romanos vengan a destruir nuestro templo santo, ¿verdad? Eso es lo que estaba en la mente de estas personas, los sacerdotes. Me llama mucho la atención eso porque en lugar de estar ocupados en la fiesta y en su significado, estaban ocupados en cómo terminar con la vida de este hombre. Temían al pueblo porque el pueblo escuchaba sus enseñanzas. Unos poquitos días antes o recientemente le habían dado la bienvenida a Jerusalén con palmas, con cánticos, con hosanas. Entonces los sacerdotes estaban buscando a espaldas del pueblo cómo prenderle. Ya le habían dado acertijos o preguntas, ¿verdad? De dónde provocarlo a equivocarse, a decir algo contrario para de ahí tener dónde acusarlo, pero nunca habían hallado nada con que acusarlo formalmente. En el versículo 3
aquí me voy a tener un poquito, pero dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Perdón. No te preocupes. La palabra Satanás es adversario, el significado es adversario. Y hemos visto, recientemente vimos en el estudio de Primera de Corintios los textos de Isaías 14, donde menciona la rebelión de Satanás, ¿verdad? Siempre deseando él con estos 5 yo subiré, levantaré mi trono, seré como Dios, me subiré, ¿verdad? Subiré y levantaré mi trono, seré como Dios. La adoración del yo es el objetivo de Satanás, es el adversario de Dios que desde que llegó la promesa en Génesis 3:15 de un redentor, ¿verdad? La simiente de la mujer derrotará a la simiente de Satanás, de la serpiente. ¿Sí? Es como un acertijo, lo hemos platicado en varias ocasiones, ¿verdad? Está oculto la verdad de la muerte de Jesucristo para dar libertad de la esclavitud del pecado. Está en ese acertijo de alguna manera, en ese texto de Génesis 3:15. Está oculto, pero se sabe que un Mesías va a venir a derrotar a la simiente de la serpiente, y la serpiente lo sabe, sabe que la simiente de la mujer vendrá a derrotarlo. Y la inquietud de la serpiente es encontrar desde Génesis 3:15 quién es ese libertador, quién es ese adversario que lo va a derrotar. Y comienza justamente, parecería que está tratando de adivinar constantemente quién es ese adversario, quién es ese salvador del que habla Génesis 3:15. De hecho, esas palabras Génesis 3:15 son dadas no a Adán y a Eva, sino a la serpiente. Es una palabra dirigida a la serpiente. Y ahora nosotros entendemos que es Jesucristo, nacido del pueblo de Israel, nacido de una mujer, y derrota a Satanás en la cruz. Satanás no lo sabe, no sabe quién es, y vemos a través de toda la historia del Antiguo Testamento que él trata de adivinar quién es para darle muerte, para terminar con ese Mesías, para aniquilar a ese Mesías. Lo podemos ver desde Adán, cuando tiene a sus hijos, Abel y Caín. El pensamiento es Abel. Abel es el Mesías, pues provocar la muerte de Abel, ¿sí? Y constantemente vemos en el pueblo de Israel que está tratando de cortar esa simiente en algún momento, aniquilar los judíos en el tiempo de la reina Esther, ¿verdad? Aniquilar a los judíos en Egipto, a todos los varones, aniquilar a los niños en el tiempo de Herodes. Y una vez que Satanás entiende, también ya lo estudiamos aquí en Lucas, que Jesucristo ¿se acuerdan quién fue el que mencionó que Jesús es el Cristo? ¿Quién reveló? El demonio. ¿Estaba poseído? El demonio no. Pedro, ¿no? Juan. ¿Sí? Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es así como que Satanás ha estado presente en toda la historia bíblica, ¿sí? Ha estado presente, lo ha visto, sabe que viene el Mesías, no sabe quién es. Y cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es como sacarse la lotería, ok, aquí está, él es, pues ahora voy a aniquilarlo. Y enseguida viene la tentación de Lucas 4, aquí lo agarro, aquí lo convenzo, aquí lo engaño, aquí lo someto a mi reino, ¿verdad? Ofreciéndole los reinos de este mundo, ¿verdad? Ofreciéndole gloria, la vanidad. Y el Señor Jesucristo obedece la Escritura, Satanás huye, pero Él está presente. Y aquí finalmente encuentra algo en el corazón de Judas, la avaricia, el amor por el dinero, ¿verdad? Era ladrón, amaba el dinero, y esa es una puerta para que Satanás de ahí lo pesque.
En Mateo dice que entró, o dice en el corazón de Judas. No dice que entró, pero dice... aquí en Lucas sí dice que entró en Judas. En Mateo dice... Es Mateo... Aquí lo tenía. La negación, la institución de la cena. Aquí lo había anotado. A ver si alguien lo encuentra, pero habla del corazón de Judas. Juan 13:27. ¿Qué dice ahí? Juan 13:2 también. A ver, ayúdame con ese. Después de enfocarnos en verdad, entró en él. Ahí dice que entró en él. Y en el 13:2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Satanás, que le entregase. Ese, puesto en el corazón de Judas. 13:2. Ajá. Satanás, el adversario, el enemigo de Dios, es un siervo de Dios. ¿Sí? Esto es algo importante recordar como un hecho, es una verdad. ¿Sí? Satanás no está ni al nivel ni cerca del nivel de Dios. No son el bien peleando contra el mal, sino Dios es soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede. Y en su plan eterno, Satanás es un siervo de Dios. ¿Sí? Dios le da espacio a Satanás para que trabaje, para que se mueva, pero siempre bajo los términos de Dios. Y aquí Satanás piensa que va a deshacerse del que derrotará su reino. Y usa a Judas, que le abre puerta, le da oportunidad por su avaricia, por el amor al dinero y por unas monedas de plata, se pone de acuerdo con los sacerdotes, quienes en lugar de estar ocupados en la fiesta y en el sentido, en el propósito de la fiesta de la Pascua, como sacerdotes mediadores a favor del pueblo, ahora están tratando de aniquilar a este Jesús, deshacerse de Jesús, haciendo un complot, usando a un traidor y pagando por el hecho, por el evento. Se alegraron cuando Judas vino a ellos y acordaron entregarle. Cuando Judas les dijo, yo se los entrego, y acordamos un precio. Se alegraron. Qué vileza o qué, puedo decir, será de alguna manera, un corazón vil, pues, que no se alegran por el templo, por el perdón de pecados del pueblo, sino se alegran porque matarán a Jesucristo. Satanás impulsando toda esta trama, esta traición. Sí. Juan 6:69 y 70. Y si nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os es posible a nosotros los 12, y uno de nosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Sí, era uno de los 12, traidor, diablo, engañador. Se hizo pasar por mucho tiempo como uno de entre ellos y finalmente los traicionó y dice, esto tiene que suceder, pero hay de aquel por quien viene. Satanás es un engañador y lo que hace ver de sí mismo es que él es poderoso, que él puede controlarnos, que él puede controlar nuestro destino. Les pasé al grupo de Primera de Corintios algo que me pareció muy interesante que vi hace algún tiempo. Hay un
Bueno, es todo un tema, pero hay un libro llamado la Biblia satánica, escrita por un satanista autollamado líder de la iglesia satánica, algo así, Anton Levy, o Levy. Bueno, es LaVey, Anton LaVey. Y hay un escritor, escritor mexicano, autor de varios libros interesantes de hace muchos años que fueron muy reconocidos, da conferencias, etcétera. Se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez y él da una observación. Les decía ahí que no estoy seguro acerca de su fe, no estoy respaldando la fe ni las creencias personales de él. Algunos dicen que es católico, yo sé que tiene conocimiento pues respecto a la fe, la Biblia. Entonces, no sé si sea salvo o no, pero bueno, el punto no es su fe, sino su punto de vista muy puntual respecto al contenido de ese libro. Él muestra su biblioteca ahí en el video, se lo puedo pasar un ratito, si alguien lo tiene ahí de 1 Corintios, que lo envíe con el mensaje. Pero él dice, miren, en la introducción del libro de la Biblia satánica, Anton LaVey explica el propósito del satanismo y dice algo así como el propósito del satanismo no es adorar a Satanás, ¿sí? por curioso que parezca, sino dice el propósito del satanismo es la exaltación y la adoración del yo, de uno mismo, que tú seas tu propio Dios, ¿sí? Eso es lo que Satanás hizo cuando se rebeló contra Dios y Dios lo expulsó, ¿verdad? Y se convirtió en un adversario de Dios. Y ahora el ser humano está en la misma ruta, está en el mismo camino de ser su propio Dios, querer ser su propio Dios. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, no quiero que nadie me reprenda, que me corrija, que sea mi autoridad. No te preocupes. Si estoy hablando muy fuerte. No le gustó el tema. No está de acuerdo con No, eso. no está de acuerdo. Ya está, ya se le ha pasado. Es la adoración del yo. Y lo que sucede en las escuelas con los jovencitos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, todo va encaminado a la adoración del yo, a que tú seas tu propio Dios y nadie tenga que decirte lo que tienes que hacer. Satanás desea derrocar, dar muerte, dar terminación al que le viene a quitar el imperio de la muerte y viene a rescatar a los cautivos del pecado. Por eso su obsesión acerca de Jesucristo y darle muerte, ¿sí me explico? No es algo menor. Viene el que viene, o sea, quiere derrotar o matar al que viene a derrocarlo de su reino. ¿Alguien lea 2 de Timoteo 2:26, por favor? 2 de Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si quieres leer desde el 25, el contexto es a los... Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ese es el reino de Satanás, esa es la perdición, ese es estar sin Cristo, es estar cautivos a voluntad de Satanás. Y la salvación es que Dios concede arrepentimiento para zafarse de esa esclavitud, ¿sí? Esa es la salvación. Ahora le pido a Alan que me ayude con una aberración, un absurdo argumento sobre la salvación. A ver qué les parece absurdo argumento respecto a la salvación. Quizá lo han visto por ahí. Sí, está absurdo. Está oscuro.
Cuando compartimos el Evangelio a alguien y hablamos, o alguien usa el texto de aquí yo estoy a la puerta y llamo, si han escuchado que se usa mucho en evangelismo. El contexto del texto o de Apocalipsis del capítulo no habla respecto a la salvación, sino es Jesucristo acercándose a su iglesia. Quizás un cuadro de lo que pudiera estar pasando, pero no es así, pues la salvación no es así, no es Dios tocando y tú decidiendo abrir, sino el texto que leyó, ¿quién lo leyó? ¿Rocío? ¿Quién leyó? ¿David? No, lo leyó Víctor. ¿Víctor? Ahorita, perdón. ¿El de Timoteo? Sí, lo acaba de leer. Dice que Dios concede el arrepentimiento para escaparse de la cautividad, ¿sí? Que estamos sin Cristo a voluntad del diablo. Él mantiene en cautividad a las personas. Entonces, cuando se habla acerca de Cristo tocando la puerta, ese es un absurdo argumento respecto a la salvación. Dice, déjame entrar, o knock, knock, ¿no? ¿Quién está ahí? Jesús tocando la puerta. Dice, ¿por qué te dejo entrar? Para salvarte. ¿De qué me vas a salvar? De lo que te voy a hacer si no me dejas entrar. ¿Verdad? Y este es un absurdo, es un argumento absurdo. No es así el cuadro de la salvación. ¿Sí lo ven? ¿O sí será correcto? No. ¿Sí? ¿Cómo lo plantearían? ¿Cómo planteamos la salvación? Jesús nunca le contestaría eso. ¿Vale? Jesús nunca le contestaría eso. Entonces ahí. ¿No contestaría? No. Eso no. Eso no. Porque dice ahí. Que la casa se está quemando. ¿Sí? Quizá, si lo quisiéramos ilustrar, es la casa quemando y el bombero queriendo entrar a rescatar a los que van a morir, que están inconscientes, perdidos, muriendo, y el bombero entra a rescatar. Eso quizás estaría un poco más cercano, mucho más cercano. ¿Sí? Es como el cuadro que Cristo le dice en Nicodemo, ¿no? Que se levantado en el desierto, ahora se ha levantado como la serpiente de Moisés, ¿no? Y el cuadro era que todo el pueblo estaba expuesto a las serpientes, y las serpientes si los picaban morían, pero si miraban a la serpiente que estaba levantada, entonces se salvaban. Sí. ¿No? O sea, todos estamos bajo maldición, condenados, rodeados de los lazos del diablo, ¿Sí? pero solo ese acto de fe ahí es lo que nos salva, ¿no? Sí, el hecho es de que todos estamos encerrados en pecado. Desde nacimiento, por la gracia de Dios, hay ¿cómo llamarle? Un espacio para los niños, ¿verdad? Pero una vez conscientes, ellos pueden entender el Evangelio fácilmente y creer en Jesucristo, ver su pecado y confiar en Jesucristo como su Salvador. Esa es responsabilidad de los papás. Enseñarles a Cristo y enseñarles que el nacimiento físico nos hace parte de la familia de Adán y ya estamos perdidos, nacemos perdidos, ¿sí? No es que nacemos, crecemos y entonces nos vamos perdiendo en el camino y nos alejamos de Dios. No, en el nacimiento ya estamos perdidos porque nacemos de la familia de Adán. Estamos cautivos a voluntad de Satanás, ¿sí? Por eso Satanás lucha con todas sus fuerzas, o luchó con todas sus fuerzas hasta que no pudo, y la misma muerte de Jesucristo, que fue su victoria, ¿verdad? Aparente, resultó su derrota final de Satanás. La muerte de Jesucristo, que era una victoria aparente de Satanás, resulta su propia derrota. Y por eso Jesucristo se presenta como el que rescata al perdido.
el mundo, la juventud, alejado de Dios, que ve la salvación más así, como knock knock, te quiero salvar, espérame, no te necesito, no, ¿de qué me vas a salvar? Pues de lo que te voy a hacer si no crees en mí. No, ya estamos perdidos, ¿sí? No estamos por elegir el camino a la salvación o a la perdición, sino ya estamos perdidos. Y antes de perdernos eternamente, Él desea salvarnos. Él se presenta como el Salvador, como el Mesías, como el que perdona nuestros pecados. Ustedes ven por todos lados el egoísmo, las adicciones, la confusión, el temor, la perdición, el pecado, la fornicación, la soledad, la tristeza, la soberbia, el yo, la vanidad. De todo lo que nos domina y en lo que estamos perdidos, de eso nos viene a ayudar el Señor Jesucristo. El versículo 7, para ir avanzando, 22:7, dice, llegó el día de los panes sin levadura. En el 22:1 leímos, estaba cerca la fiesta. En el 7, llegó el día. ¿verdad? Pasaron días y llegó el día de los panes sin levadura, o del inicio de la fiesta, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Llegó el día y era necesario sacrificar el cordero. Este cordero, dice 1 de Pedro 1:17, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Quieren verlo? ¿Alguien lo lee? 1 de Pedro 1:17 al 21. 1 de Pedro 1, del 17 al 21. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor por todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, Fuiste rescatados, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. subrayen esos versículos, anótenlos, porque está súper claro aquí. Fuiste llamados. Hay un rescate de por medio, y ese rescate de la vida que recibimos de nuestros padres no es la mala educación que nos dieron, no, sino es, nacimos de la familia de Adán, que va de generación en generación, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, y el rescate no es con cosas como oro o plata. Nada puede comprar la salvación, nada que tengas. Recientemente estaba escuchando un podcast, una entrevista. Hay un hombre ahí interesante que entrevista a empresarios y gente pues con cierta historia en medio de las empresas o de la dirección, y hay cosas muy interesantes. Y entrevista a un hombre, no les voy a decir muchos datos, pero el asunto es de que él platica su historia. Empezó desde jovencito vendiendo ropa en unos tianguis. Su mamá era la que jalaba a la familia, el papá ausente, como es costumbre a veces, ausente. La mamá le enseñó a trabajar desde chiquito, a él y a sus hermanos. No le gustaba ir todos los días a diferentes tianguis, se movían a diferentes lugares. No le gustaba, pues, pero ya después entendió que era la forma en que ellos podían tener ingresos y pagar las cosas en la casa, la comida, las cosas. Y de pronto le empezó a agarrar el gusto y se dio cuenta de que era bueno y se fue enfocando a los tenis, a vender tenis. Entonces se volvió un hombre que vendía tenis en diferentes tianguis, puso tiendas. Eso fue todo cerca de Puebla, o en el estado de Puebla.
Ahora actualmente es dueño del equipo de fútbol de Puebla. Ha hecho muchos negocios y es muy interesante. Pero bueno, el punto es, dice, en esta vida todo es negociable. Y puede tener razón en algunas cosas, todo es como negociación, ¿no? No sé si Luna está aprendiendo negociación y aprende, cada vez que lloro, me dan de comer, ¿no? Entonces va aprendiendo, lloro. Mira, hasta se despertó. Yo- Como de, "Ay, no reveles mis secretos". Oye, oye. Eso es un intercambio y muchas cosas en la vida sí son un intercambio. Él dice, todas las cosas en la vida son intercambio. Dice, y el punto es, hasta con San Pedro. Dice, cuando lleguemos con San Pedro, va a ser negociación, tú vas a tener que decirle, sí, así dice, cómo negociar con él para que te deje entrar, ¿verdad? Y obviamente no será así. Y no va a estar San Pedro ahí para recibirnos o para abrir las puertas del cielo. ¿Sí? Somos rescatados por el Cordero sin mancha que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Es un rescate, no con oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué le puedes dar a Dios para comprar tu alma? Solo la sangre de Jesucristo pudo comprarla. Bueno, voy como al final. Esta Pascua, bueno, Jesucristo manda a Pedro y a Juan que preparen la Pascua en el aposento alto, les da indicaciones que encuentren a un hombre que ya tiene dispuesto el lugar. Es un lugar en un segundo piso, por decirlo, o primer piso, ¿verdad? Es planta baja, primer piso. Un lugar alto, parece que es un lugar amplio porque dice gran aposento alto en el texto, ya dispuesto, preparado. Los discípulos preparan la comida, el acomodo, la bebida, ¿sí? Y está listo, dice en el versículo 12. Entonces Él los mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparado ahí. Fueron, como les había dicho, prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. La hora de la cena. La Pascua son 7 días de fiesta. Este era el inicio de la Pascua, son 7 días de fiesta. Ese Pesaj o Pasar, la Pascua judía, inicia en el día 14 del mes Nisan, cuando el Cordero es escogido. Empiezan a celebrar. Actualmente cae en los meses en el mes de marzo, 27, 28 de marzo, pero había un cordero, había panes sin levadura, había hierbas amargas, y los rabinos enseñaban que según Éxodo 6, había 4 copas que tenían que tomar. De hecho, el pan parece que eran 3 panes, y el de en medio es el que se tomaba para partirlo con los diferentes visitantes o las personas en la cena. De los 3 panes se partía primero el de en medio, y había 4 copas que corresponden al texto de Éxodo 6. Vamos a verlo solo para alguna referencia muy interesante. Éxodo 6. Éxodo 6. Alguien lea, por favor, versículos 6 y 7. Y ya terminamos en unos minutos. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Sí. Éxodo 6, 6 y 7. Sí. De acuerdo a las interpretaciones de los rabinos, y se volvió tradición en la Pascua, referían en este texto 4 ocasiones donde el Señor o Jehová libera a su pueblo, ¿sí? Y por eso había 4 copas, o bueno, una copa con 4 brindis, por decirlo, ¿verdad? Eran llenadas 4 veces y se tomaba 4 veces. Dice el versículo 6, yo Jehová, yo os sacaré. Esa es la primera redención o primera liberación que hace Dios a su pueblo. Sacaré de debajo de las tareas pesadas. 2,
os libraré de su servidumbre. Déjeme ilustrar a lo mejor. Si yo tengo mi copa en la Pascua, y entonces leen el texto, dice, yo sacaré de debajo de las tareas pesadas. Y en el primer sacaré, ya tomaban la primera copa, ¿sí? Algo así. El segundo es, os libraré de su servidumbre, segunda copa. La tercera es, os redimiré del brazo extendido. Y la cuarta, os tomaré por mi pueblo. Entonces, según lo que estudié, cuando el Señor Jesucristo dice, esta copa, ¿cuál creen de las cuatro que haya sido? ¿En qué momento de la cena, de las cuatro copas, levanta la copa y a esa se refiere y dice, esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre? Porque deja una pendiente, ¿no? Deja una pendiente. Hay una pendiente, está la cuarta pendiente, ¿no? Dice que no deberás servir de Dios. Esa es la cuarta. Entonces es la tercera, la del texto. Es la tercera. Según la tradición, al parecer, esta copa, cuando el Señor Jesucristo dice en el versículo 18, 17, acá en tomad esto y repartid entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. ¿Sí? Y luego el 20 dice esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Cuál es esta copa? Es la tercera, es la redención del pueblo. ¿Sí? Y el Señor mismo indica ahí cuándo va a volver a tomar otra copa. ¿Sí? Dice, hasta que venga el reino de Dios, hasta que el reino de Dios venga, volveré a tomar con ustedes. Y lo que los teólogos mencionan es que esa es la cuarta copa, representa la cuarta copa. Pero bueno, los judíos actualmente celebran tomando las cuatro copas. No hacen mención, por supuesto, a Jesús como el Mesías. Ellos, por la tradición de los rabinos, apuntando a Éxodo 6, toman cuatro copas y los panes sin levadura. Y después de tomar y comer, dice Mateo que cantaban el himno, cantaban un himno al terminar la cena, y eso nos refiere a Salmos 113 y 114. ¿Quieren leerlo? Salmos 113 y 114. El 114 dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a hacer su santuario, Israel su señorío, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que oíste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, oh montes, ¿por qué saltaréis como carneros? Y vuestros collados como corderitos, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, y a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y fuente de aguas la roca. Entonces, esta es la tradición judía al día de hoy. Tomar los tres panes, tomar de medio, partirlo, tomar las cuatro copas en referencia a Éxodo 6 y al final cantar el himno. Mi pregunta, en esta cena o en esta referencia de Lucas, parte el pan, toma la copa, ¿y dónde está el cordero? ¿Por qué no el plato fuerte o la comida del cordero, la carne del cordero, no es mencionada por el Señor Jesucristo? ¿Por qué es el pan y la copa? ¿Por qué no el cordero? Él es el cordero. Él es el cordero. Y ahí da la indicación que la iglesia celebrará y anunciará la muerte hasta que Él venga, enseñado también por Pablo. Tomar el pan y la copa, anunciando la muerte y la venida del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Hay una publicación de National Geographic de abril de 2022,
y menciona justamente que respecto a la Pascua, él dice ahí el que hace el documental, la impresión, dice que son dos celebraciones distintas. Una es la judía, y lo que celebran los judíos es la salida de Egipto. ¿Sí? Ese es el foco de la celebración judía, la salida de Egipto. Y otra, dice, es la celebración cristiana. Dice, y casualmente caen por las mismas fechas. Casualmente, entre comillas digo yo. Dice, pero conmemoran dos hechos distintos. ¿Algún pensamiento? ¿Qué piensan? Uno es el pasado y la otra es el futuro. ¿Sí? ¿Alguien más? La primera judía celebra la salida de Israel de Egipto y lo hacen hasta el día de hoy. Y celebran la Pascua cada año hasta el día de hoy. Y la segunda, lo que ellos llaman la Pascua o la Semana Santa cristiana, celebra la pasión y resurrección de Jesús. ¿Son dos distintas? Es que lo que pasa es que ellos no saben todavía que la Pascua es Cristo, o sea, no saben que el Cordero es Cristo. Nosotros ya sabemos Ajá. que ese Cordero que estaba siendo inmolado en aquel tiempo por la sangre de los dinteles, era Cristo mismo, pues el que los iba a redimir, los que los iba a salvar de aquella muerte. Nosotros sabemos que era Cristo en ese tiempo, Sí. lo que los estaba salvando, pero ellos no saben, ellos todavía no saben. ¿Qué les parece? Año tras año, celebrando la Pascua, matando al Cordero, sentándote con tu familia, recordando la salida de Egipto, con la sangre en el dintel y los postes. Es sombra de lo que iba a venir. Y cuando vino, no lo vieron. Cuando vino, no lo vieron. Y se siguieron de frente los judíos, ignorando y dándole muerte al Mesías. Y se siguieron de frente celebrando año tras año su Pascua judía, haciendo énfasis en la salida de Egipto. Y se les pasó el Mesías. El Señor Jesucristo menciona, volveré a tomar esta copa y este pan hasta que el reino de Dios venga y los judíos sean reintegrados, ¿sí?, a la fe, que se vuelvan a Dios. Realmente el asunto es uno mismo, la fiesta es una misma. El significado de la fiesta no es la celebración de la salida, sino la razón de la salida, que es la liberación del pueblo, el pasar por la sangre y librar la muerte por la sangre del Cordero. Cuando pensemos en la salvación, en compartir con alguien la salvación, hablemos en términos de rescate, de redención, y celebramos como iglesia no cada año, sino con libertad en frecuencia, y anunciamos la muerte de Jesucristo hasta que Él venga. Gracias, Vic. Vamos a terminar y continuamos la próxima semana.